Acá hay una pregunta de Tito Linares, interesante. Cuando hablamos de socialismo, dice Tito, ¿cómo se puede hacer para evitar que lo asocien con las experiencias fallidas de la ex-URSS, China o Cuba, y que nos digan que eso no funciona en ningún lugar? En primer lugar, todavía es prematuro para saber si esas fueron experiencias fallidas. La historia todavía no dio su última palabra. Porque miremos la situación actual, las experiencias exitosas. El capitalismo nos está desarrollando una tercera guerra mundial. Amenaza con bombardear con armas atómicas a distintos países. Hay una masacre inaudita. Crece la pobreza. ¿Quién le puede imputar a la ex Unión Soviética, Cuba, etcétera, una performance peor que esta? Esta es una debacle humanitaria, la del capitalismo. En la URSS, en China y en Cuba, se llevó un proceso revolucionario precisamente engendrado por el capitalismo. Cuba era un burdel, donde los turistas norteamericanos venían a satisfacer sus curiosidades y otras porquerías. Y finalmente era una economía monoexportadora, totalmente dependiente de Estados Unidos, donde la pobreza era creciente. Y el imperio de los zares, la Revolución de Octubre, fue una respuesta a la decadencia de un imperio de 1000 años. ¿Y China? La primera revolución china, la segunda revolución china y la tercera revolución china fueron una respuesta a una crisis en China sin, ¿cómo se dice?, sin comparación histórica. China era un patio colonial de las grandes potencias. Luego se transformó en el terreno de la acción militar del imperialismo japonés, que provocó matanzas dantescas. Y frente a eso se fue generando, desarrollando y organizando un movimiento revolucionario. De manera que el capitalismo, que es superior al socialismo, engendró las condiciones de las revoluciones que pretendían superar al capitalismo. Y ahora mismo el capitalismo nos está llevando a una hecatombe nuclear, a una crisis pandémica, a la destrucción del medio ambiente. La vigencia del socialismo está vinculada con la decadencia histórica del capitalismo. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que las revoluciones anteriores a estas revoluciones que comenta Tito, eran revoluciones populares, pero de un sector de las clases poseedoras contra otro sector de las clases poseedoras. Por ejemplo, la burguesía había acumulado una enorme riqueza y una enorme cultura cuando se apropió del poder, por ejemplo, en la Revolución Francesa. En las revoluciones proletarias, la pelea es entre una clase desposeída y la totalidad de las clases poseedoras. Y esa clase desposeída es una clase explotada, es una clase a la que le fue privada la cultura. Esta clase social tomó el poder y desarrolló las fuerzas productivas de estos tres países como nunca habían sido alcanzadas con anterioridad. De manera que la perspectiva de la revolución socialista pasa por tener un concepto objetivo, histórico y claro de las experiencias que se desarrollaron hasta ahora. Naturalmente, estas experiencias chocaron con un bloqueo de la revolución mundial, es decir, de la victoria de la revolución social en los países desarrollados. El imperialismo quedó con el dominio de la economía y la política mundial, y por lo tanto ejerció una presión disolvente sobre estos estados, donde la clase obrera se convirtió en clase dirigente, en el caso, por ejemplo, de la Revolución de Octubre, algo sin ningún precedente histórico. Una clase desposeída y explotada que pasa a organizar
un Estado mucho más avanzado que los estados preexistentes, por de pronto en su propio país y comparativamente a nivel mundial. Entonces, que fueron procesos que quedaron aislados en el marco general de la historia capitalista y en el marco general de los procesos de rebeliones y revoluciones. Y le dieron al imperialismo una capacidad de presión fenomenal que ejerció un proceso disolvente que comenzó manifestándose en una diferenciación social que llevó al poder o fortaleció a una burocracia y acabó manifestándose en la disolución de estos regímenes que hoy, por otro lado, se encuentran incluso en países como China, donde el desarrollo productivo ha sido muy avanzado, se encuentran en un impasse. No digamos Rusia, no digamos Cuba. Tenemos que construir sobre las experiencias que se desarrollaron, naturalmente con un enfoque crítico de esas experiencias, delimitando a la clase obrera de la burocracia, al socialismo internacionalista del chauvinismo burocrático nacionalista, de las tendencias a restaurar el capitalismo, de aquellas que procuran, en el marco de estas revoluciones, desarrollar una revolución permanente para abolir toda forma de explotación. Preguntarse cómo hacer para evitar que no se asocien es una posición defensiva inadmisible, porque si no partimos de la evidencia de que en el mundo capitalista hubo efectivamente revoluciones sociales, millones y millones se levantaron contra esta explotación. Si no partimos de eso y partimos de cero, retrocedemos a cero, nada de lo hecho sirvió, el horizonte que le ofrecemos a las nuevas generaciones frente a esta debacle capitalista es muy estrecho, no existe, no ofrece ninguna perspectiva.